Hola Fabuladies, Hola, Fabuli People. hola Fabuli Boys. Bienvenidos a este nuevo episodio de No Somos Expertas, Somos Fabuladies. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de las creencias limitantes. A ver, Ale. Pues mira, la verdad yo sí tengo, y yo creo que todo mundo tiene esas ideas limitantes. Sí, yo creo que sí tenemos todos ideas limitantes, nada más es qué tanto influye o qué tanto permanecen en tu vida. Y para los que no nos conocen, Yo soy Ale. y yo soy Gaby y juntas somos Fabuladies. Creo que antes tenemos que definir qué es una creencia. A ver, Ale, para ti, ¿qué es una creencia? Bueno, así como yo lo entiendo, es una idea que tú la tomas como verdadera de las experiencias que vas teniendo a través de tu infancia, desde que vas creciendo y vas conociendo y explorando el mundo. Tú vas adquiriendo ese conocimiento y te vas haciendo de nuevas ideas y creencias, que es lo que van a regir tu vida, tanto en la juventud como en la madurez. Para mí, eso es una creencia. Por ejemplo, cuando un bebé nace, pues está como virgen, él no sabe nada de la vida. Pero, ¿cuál va a ser su primera creencia? Cuando llora el nene, ¿qué hace la mamá? Le da de comer. Entonces, él va a relacionar el llanto con la comida. Y a través de su crecimiento, cuando él llore, inmediatamente la mamá le va a dar de comer y entonces él va a decir, tengo hambre, tengo que llorar. Y así, conforme vas creciendo, vas adquiriendo los conocimientos de la vida y te vas formulando esas creencias. Sí, que creo que ya cuando eres adulto, ¿qué es lo que pasa cuando te sientes triste, cuando tienes ganas de llorar? Comes. Es una creencia que te inculcaron desde niños, no de manera maliciosa, sino de manera natural, por creencias que también tenían nuestros padres. Sí, y además, estas creencias pueden ser tanto positivas como negativas, porque así como el bebé llora y la mamá le da el alimento, es algo positivo para él porque va a ser bueno para su desarrollo y su crecimiento. Pero también en algunos momentos habrán situaciones negativas que las vayan aprendiendo, como por ejemplo, cuando los niños son pequeños, a veces los adultos les decimos cosas a los niños, como por ejemplo, ¡ay, eres muy travieso! Y entonces el niño va a creerse que es travieso. Claro, las etiquetas que les ponemos. Exactamente. Y entonces esa creencia es negativa. Cuando el niño crezca a unos 5 o 6 años, pues va a ser travieso porque los papás o los familiares o la maestra les ha dicho toda su infancia que es un niño travieso. En este caso, Ale, en lugar de decirle a nuestros niños, eres un travieso, es más bien, estás haciendo una travesura. Porque así estás diciendo, en este momento eres travieso. O sea, tú estás pensando que en ese momento estás siendo travieso, pero no le estás diciendo eres travieso, lo estás etiquetando a algo que en un futuro le va a hacer pensar o creer que es una persona traviesa. Y ojalá y dijéramos travieso. Desafortunadamente decimos, eres grosero, no sirves para nada, tú no sabes hacer tal cosa. Y a veces no es que la persona no sepa hacerlo. Si tú hablas de un niño y le dices, oye, constrúyeme una casa de madera, lo va a intentar. Pero obviamente no es experto, no sabe cómo hacerlo y no lo va a saber tal vez hacer, a menos que sea un sabio. Pero bueno, una persona superdotada, que es diferente mira, tal vez este clavo no va aquí, sino mejor acá, donde están uniendo una tabla con otra, le vas enseñando, pero no le estás diciendo, no sabes cómo hacerlo. Por lo regular decimos, quítate, yo mejor lo hago. ¿Por qué? Porque te desesperas y quieres tú mejor hacerlo, pero estás limitando a ese niño a que él desarrolle esa habilidad que a lo mejor y tú tienes. Y de eso queremos hablar el día de hoy,
de las creencias limitantes y, ¿por qué no?, también de las creencias potenciadoras. Me encanta este tema porque creo que para las personas que tienen hijos es muy útil poder elegir las palabras adecuadas de cómo nos vamos a comunicar con los niños, porque dependiendo de esas palabras que utilicemos, ya sea que van a ser ideas limitantes que vamos a sembrar en su vida o van a ser ideas potencializadoras. Por ejemplo, Gaby, tú que tienes una hija, durante su crecimiento, ¿cuáles fueron esas palabras que tú consideraste adecuadas para que tu hija tenga un desarrollo positivo y hoy sea la adulta que es y que tú consideras que le va a servir en su vida? Fíjate que algo que jamás en la vida ni por mi mente pasó decirle a mi hija es que ella no podía hacer algo. Cuando a veces por su capacidad de niña me decía, mamá, es que no puedo hacer esto, yo siempre le decía, a ver, ¿ya lo intentaste? No. Entonces, ¿cómo puedes decir que no puedes? Siempre hay que intentar las cosas. Obviamente, también le decía que el intentar no significa arriesgarse a algo que ella considere peligroso. ¿A qué voy? Yo no le voy a decir a mi hija, mamá, necesito, no sé, tirar este cuchillo ahí para ver si tengo puntería, pero voy a intentarlo con una persona. O sea, si está corriendo un riesgo, no le voy a decir que intente algo que pueda poner en riesgo su vida o la de alguien más. Pero sí que le diría, ¿sabes qué? Primero inténtalo en esta situación y hasta que tú seas ahora sí que experta o que tengas o el conocimiento o tengas ya la habilidad, ¿no? Entonces creo que el hecho de decirle, tú puedes, es siempre y cuando también no corra un riesgo. Fíjate que en mi infancia, tú sabes que yo estudié ballet durante toda mi vida y la disciplina del ballet se empieza desde los 3, 4 años. Y durante todo este proceso de que tú estás aprendiendo esa disciplina, los maestros te dan las instrucciones de cómo hacer los ejercicios y el ballet realmente es un arte muy complicado, muy difícil, que para lograr los movimientos que tú ves en un escenario de un bailarín profesional se necesitan años de entrenamiento. Y muchas veces van contra la habilidad o contra tu cuerpo, porque a veces las personas no tienen demasiada flexibilidad y tú tienes que ir trabajando todos los días sobre esa flexibilidad para que la pierna te llegue a la frente, ¿no? Uh-huh. Y cuando tu instructor te dice, haz tal movimiento, por lo general, los alumnos, no, es que no puedo porque me duele la pierna. Es que no puedo porque me duele la cintura. Yo recuerdo que muchos, si no es que la mayoría o todos mis maestros de ballet, siempre me decían, no, acá en esta clase no existe la palabra no puedo. Tú tienes que poder. Simplemente es que tú sigas esa técnica para poder hacer el ejercicio adecuadamente. Con constancia, todos los días, con disciplina, lo vas a llegar a hacer. Pero no puedes decir no puedo. Esa palabra no existe en este tipo de disciplinas. Creo que también aplica para los atletas de alto rendimiento. Por lo tanto, como yo crecí toda mi vida escuchando precisamente el de que aquí en este salón de clases no existe la palabra no puedo, fue algo que a mí me inculcaron desde chica. Por eso, también llevándolo al día de hoy y recordando el episodio anterior donde hablábamos de los propósitos, recuerda que la fabulifrase era, si puede fulana, yo puedo. Porque precisamente es eso, es si otro ya lo hizo, yo también puedo hacerlo. Solamente que me va a costar un poco más de trabajo o lo tengo que hacer de diferente manera para poder llegar a ese resultado.
Sí, claro, Ale, pero te voy a decir otra cosa, que creo que lo llegamos a platicar en algún momento. Yo puedo ver que tú, como acabas de mencionar el ejemplo, yo puedo ver que tú puedes levantar tal vez la pierna hasta la frente. Bueno, ya no. Podías. Podía. Podías. Ajá. Yo tal vez puedo ver que tú haces una actividad que yo quiera realizarla, pero también tienes que ver las limitaciones que tú tienes. Es que, por ejemplo, en ese tipo de disciplinas, pues sí tienes limitantes. O sea, ahorita en las escuelas de ballet, pues entran todas las niñas, ¿no? O sea, no es como las grandes escuelas de ballet, donde sí hace una preselección. Ahorita, al menos aquí en nuestro país, en México, pues es porque las niñas quieren, O los papás. exactamente, o sea, quieren que sus hijas vayan a clases de ballet. Pero todas las niñas tienen limitantes, que si el pie plano, que si están pasaditas de peso, que si están chaparritas, que Sí, si, Ale, etcétera. pero a eso quiero llegar, que era lo que quería comentar. A ver, dime. Yo probablemente estoy viendo que tú puedas realizar cierta actividad y yo digo, yo quiero hacer eso que está haciendo Alejandra, pero no el hecho de que yo te vea y que tú lo estés haciendo de una manera adecuada o de cierta manera, yo voy a decir, sí, así lo voy a hacer, no, porque como te digo, a lo mejor yo tengo ciertas limitaciones y es, no lo voy a hacer tal vez como ella, sí lo voy a intentar, sí voy a hacerla constante de hacerlo hasta lograrlo, o a lo mejor yo tenga que hacerlo de manera diferente, pero llegar al mismo resultado, que es lo que te decía. Puede ser que yo tenga limitaciones, pero cuando practiqué lo que es el Spartan, dije, yo tengo limitaciones, pero no tengo límites. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía ciertas cosas o ciertas condiciones que a lo mejor yo no lo iba a hacer de la misma manera que los demás, pero lo iba a hacer. O sea, intentarlo siempre. Como dice la frase, retroceder nunca, rendirse jamás. Yo no me estaba rindiendo. Yo cuando me enfermo sí me limité. O sea, mi creencia limitante fue, no voy a poder. Pero no porque yo no quisiera intentarlo, sino porque como yo no conocía, porque a veces cuando estás en un territorio desconocido, es más fácil tener una creencia limitante y decirte no puedo o me va a ser difícil a intentarlo. Prefieres saber a veces irte por la tangente y simplemente decir no puedo. Y lo fácil es decir no puedo. Lo complicado y lo que más plenitud te causa es intentarlo. Entonces, cuando yo hablé con mi amiga y me dice, ¿sabes qué? Sí puedes. Pues dije, pues voy. Y sí lo logré. Si yo hubiera dicho, no, pues es que ellas tienen tiempo entrenando y ellas he visto que han hecho atletismo y he visto, no, pues definitivamente yo no me podía comparar con el nivel de esas personas, pero yo tengo mi propio nivel, ¿sí? Entonces es intentarlo. Entonces cuando tú haces algo, si no decirte no puedo o difícilmente voy a llegar a lograr esto, pero si no lo intentas jamás vas a ver si lo puedes hacer de esa misma manera o incluso tal vez hasta mejor, pero si no lo has intentado definitivamente no lo vas a poder lograr o no vas a poder saber si lo puedes lograr. Acabas de decir algo que llama mi atención. Tú dices que en determinado momento hiciste la comparativa con otra persona. Creo que desde ahí es donde ya empiezas a tener una idea limitante, no aprendida de la infancia, sino que, digamos, aplicada en el momento presente. Sí, claro. Porque si tú te estás comparando con la que tiene 20,000 años entrenando, pues jamás vas a tener ni la condición, ni la fuerza, ni las habilidades que ha desarrollado. Pero eso no quiere decir que tú no vayas a estar con esas mismas condiciones que ella tiene. Sí, claro. Pero, por ejemplo, Ale, si yo veo a un atleta de alto rendimiento y de pronto yo no hago ejercicio y digo, yo voy a hacerlo igual que él, definitivamente la comparación siempre es contigo. La mejora siempre es contigo. Por ejemplo, yo ahorita te puedo decir, ¿sabes qué, Ale? Yo ahorita el Spartan lo hice en Woman Up, que es ir a tu ritmo y lograr lo que tú puedas lograr respecto a tal vez tus creencias limitantes. Ahorita te puedo decir, ¿sabes qué, Ale? El siguiente Spartan me voy por los 5 kilómetros libres. Sí es cierto que lo vas haciendo a tu ritmo, pero sé
que ya puedo lograrlo y sé que las limitaciones que tengo respecto a mis condiciones físicas, de todos los achaques que tengo, sé que lo voy a lograr. No me voy a comparar con mis compañeros, que te vuelvo a repetir, tienen cierto nivel ya. Jamás, de hecho, jamás he hecho eso. Cuando digo comparación es, a ver, veo que lo hace así, veo que lo hace así, aprender de ellos, eso sí, pero no compararme, no me puedo comparar. Me comparo siempre conmigo, cómo ha sido mi avance. Y algo que comentaba cuando platicamos con Vero, la maestra de yoga, que yo decía, cuando tú no te haces consciente, en este caso, de las capacidades que tú tienes, cuando tú no te conoces, vas a tener creencias limitantes, porque las creencias van a ser lo que tú has aprendido o lo que tus papás te han dicho o lo que no has escuchado también de tus papás. ¿Ya que voy? Yo de mis papás te puedo decir que no son unas personas que te digan, tú puedes, adelante, lo hiciste muy bien, échale ganas. Jamás eso lo vas a escuchar de mis papás. No los critico ni los juzgo, pero si yo, Gabriela, me hubiera basado solamente en lo que esperaba que las personas de mi infancia, que podían tal vez hacer de esas creencias algo potencializador, no lo tuve. No fue hasta hace algunos años, y estoy hablando que tengo 40 y tantos, que yo dije, a ver, yo no necesito que los demás me vengan a decir qué es lo que yo puedo lograr. Yo necesito creerme o saber o aceptar que soy capaz de lograr lo que yo me propongo. Entonces, esa creencia limitante que tuve de que yo no puedo ser buena en esto, yo no puedo ser buena en otro, porque nunca de niña me dijeron lo que yo podía lograr, yo ahorita me lo he sembrado poco a poco, porque así es mi historia, cosa que no hice con mi hija. Yo a mi hija jamás le he dicho, no puedes hacerlo, eso no, eso ni lo intentes, jamás le he dicho. Y me ha pasado que a veces cuando, por ejemplo, que me duele la espalda y quiero cargar algo muy pesado, digo, ¿sabes qué? No lo voy a cargar porque no puedo. Y mi hija desde niña me decía, ¿cómo que no puedes si no lo has intentado? Y con el dolor de mi espalda buscaba la manera de cómo hacerlo, pero lograr el objetivo. Porque yo también, en este caso, soy un ejemplo y también debo predicar con el ejemplo. Si yo le decía a mi hija, no puedo, y ni siquiera lo intentaba, ¿cómo le voy a decir a mi hija? Oye, nunca digas que no puedes si no lo has intentado. No. Entonces, cuando ella me había dicho lo que yo le enseñaba con palabras y también con hechos, pero con palabras, yo lo tenía que aplicar, ¿sí? Y ahorita ella, eso es lo que ha aprendido, cosa que tal vez yo no viví en mi infancia, pero ahorita yo ya lo aprendí y es lo que le enseño a mi hija. Creo que las ideas limitantes, para terminar de complementar el concepto, son todas aquellas ideas que nos limitan y que no nos dejan crecer, como tú lo has explicado en tus ejemplos. Y por ejemplo, en mi caso, así como tú, pues yo tampoco tuve un respaldo de personas que en mi infancia me dijeran, tú vas a hacer esto, tú eres de tal manera, o sea, que me sembraran como ideas positivas. A excepción, lo recuerdo muy bien, de una tía que cuando yo era chica, digamos unos 11, 12 años, ella dijo, Alejandra nunca se va a morir de hambre porque ella siempre va a buscar la manera de generar dinero o generar ventas. Y creo que ha sido algo que a mí me ha marcado muchísimo porque lo tomé como verdadero y así lo he hecho hasta el día de hoy. He pasado por vacas muy flacas y siempre recuerdo las palabras de mi tía. Y yo no sé de dónde, ni sé, ni cómo, ni no lo sé, pero siempre he buscado la manera de generar ese dinero para poder pagar pues los gastos básicos. Entonces, en este caso, es una idea potencializadora. Pero también, en mi infancia, pues también tuve esas ideas que son limitantes, que obviamente, como tú las vas escuchando muy seguido,
pues te las vas creyendo. Y en realidad, ahora en la adultez, cuando tú las analizas, piensas, ¿cómo va a ser posible que yo crea ese tipo de cosas cuando no es verdad? O sea, ahora haces consciente de esa idea limitante y te das cuenta que en realidad no es cierto, que tú sí puedes hacer o lograr cosas o ser de cierta manera que es totalmente diferente a lo que te han enseñado. Por ejemplo, también en mi familia, pues yo escuchaba, no, pues es que estás flaca como una tabla, estás cuadrada y entonces ese tipo de ropa no te queda y tal cosa y tal cosa. Y tú te lo crees. Y tú creces con esa creencia y en la actualidad que dices, no, ¿cómo me voy a poner ese tipo de vestidos? Me voy a ver como una tabla, me voy a ver cuadrada. Y esa es una creencia limitante. Obviamente yo ya estoy trabajando sobre eso, pero también cuando voy a algún lugar donde veo una chica que se pone lo que sea, que en mi creencia limitante yo digo, no es lo que yo me pondría, pero no se ve mal. Así es. Y además es como cuestión de actitud, porque ella se siente guapa, se siente bonita, se siente bien. Si no, no se pusiera ese tipo de ropa. Y a lo mejor es el mismo tipo de ropa que tú no te pones por la creencia que te dijeron y ese cuerpo que tiene ella lo tienes tú. Exactamente. Entonces, precisamente, cuando ya haces esta conciencia, el mindfulness que dice Vero, cuando tú haces conciencia de que realmente es una idea que no te está permitiendo crecer o no te está permitiendo ser como tú realmente eres, pues es una idea limitante. Porque qué peor que no puedas tú ser como eres, o sea, en tu naturaleza. Por ejemplo, antes a mí siempre me han gustado los sombreros, pero antes no era muy común que salieras con sombrero a la calle. Claro. Dice que aquí aplica porque hay mucho sol. Pero antes no se usaba. Sí, claro. O sea, si salías con un sombrero, como que te mal miraban. Sí, O te veían rara. Ajá, como que hay esta estrafalaria. Ajá. Pero ahora, afortunadamente, digo, no todo en esos tiempos es negativo. También esta apertura de las redes sociales y esta apertura de que las personas ahora son libres de hacer lo que quieran, pues también trae beneficios, porque ahora tú puedes ver en la calle una persona vestida o de manera diferente o que nunca tú te pondrías o que te dijeron que no está bien o no se ve bien. Y pues ahora ya no se ve tan mal, ya no es para que la critiques. Porque ya más de una persona lo hace. Además, la cuestión de la crítica, yo, como lo he mencionado, la persona que critica es porque no se atreve a hacerlo. Así es. Y no porque esté mal, porque yo pienso, o sea, si tú te sientes bien con ese tipo de vestuario, pues la gente te va a ver bien porque tú lo estás reflejando. Tienes una seguridad. Y además es una idea limitante que te han inculcado desde chica o porque tú así lo decidiste, quisiste creer que eso no era para ti. Sí, fíjate que eso que mencionas, Dale, me pasó hablando de vestuario. Un día fui a comprar ropa y mientras mi hija se estaba probando ropa, yo vi a una chava que traía un pantalón verde chillón y dije, qué padre pantalón, uno de bolsas así, cosa que yo no me pondría. Pero dije, qué padre se le ve a esa chava. Y le pregunté, ¿dónde lo compraste? Me dijo, lo conseguí y me lo compré. Cuando me lo puse la primera vez, fui a un evento de diciembre, me la pasé en el auto siguiendo a los de la caravana porque yo no me sentía segura con ese pantalón, porque es algo, como te repito, que yo no me hubiera puesto, que yo fuera y lo comprara, no, pero me gustó mucho. Hace poquito voy con mi familia a ver cocodrilos y dije, me lo voy a poner porque es un pantalón cómodo para donde voy, ponérmelo con tenis. Ale, yo fui, como me sentía muy bien, me olvidé del pantalón.
yo me dediqué a disfrutar ese momento. Y ahorita que veo mis fotos, como no me casé con mi creencia limitante de que eso yo no me lo pondría, de que no se ve bien, tal vez para mi edad y todo eso, te juro que yo veo las fotos y me siento bien, me siento relajada, hasta posé más que en otras ocasiones. O sea, se ve que estoy disfrutando ese momento. Entonces, tiene mucho que ver la idea que tú quieras adoptar o si tú quieres casarte con la idea que te dicen los demás. Y me acuerdo también de un ejemplo que cuando mi hija nace, tiene una cuestión en los intestinos y era un día que estaba el tiempo espantoso, estaba lloviendo con aire, mi hija estaba recién nacida y pues lo primero que piensas es llevarla al doctor. Pero yo los primeros días que cuando tuve a mi hija me quedo con los abuelos paternos y recuerdo que me dice su abuelita, ¿cómo vas a salir así con la niña? Está el tiempo espantoso, le va a hacer daño, se puede morir, etcétera. Y yo le dije, mi hija no se va a mojar. De hecho, la supercubrí, le puse impermeable. Yo me envolví en impermeable y la tapé a ella. Y así nos fuimos a lo que es el doctor. Y yo le dije, no le va a pasar nada, mi hija está protegida. No me dejaron salir. Me costó mucho trabajo poder salir de la casa de los abuelitos de mi hija para llevarla al doctor. ¿Y por qué? Porque las personas mayores tienen esa creencia de que está malo el tiempo, te vas a enfermar. Me acuerdo que ella decía mucho, te va a batir la heladez los pulmones. Y eran creencias que antiguamente se manejaban. Pero tú piensas, primero es la vida o la salud de mi hija que se siente mal. No te pones a pensar si le va a hacer daño. O sea, eres como que pensar en algo que va a ser mejor a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, las creencias existen y nuestros antepasados tenían y tienen muchas creencias. Algunas son buenas. Por ejemplo, cuando te dicen, me están doliendo los huesos, va a haber norte, y de pronto ves que de ahí norte, dices, bueno, podría ser, ¿no? O sea, hay cosas que tal vez la misma experiencia te la va dando, pero también es qué adoptas. Y también si tú has observado que lo que hace esa persona no es así, pues sí cambiar también tu manera de pensar. También fíjate, Ale, que creo que las creencias sí existen. Tú tienes creencias, yo tengo creencias que también se las he inculcado a mi hija y no porque yo quiera decirle cómo hacer las cosas, sino porque son cosas que yo las adopté, porque considero que son las mejores. Y a lo mejor mi hija cuando le enseña a sus hijos ve que lo que yo le decía pues no era lo mejor, porque ya cambiaron ciertas cosas o porque determinó ella que no es lo mejor, ¿no? ¿Y por qué te comento esto? Yo recuerdo una persona muy cercana, sus papás, bueno, su papá más bien, siempre le dijo, tú no puedes, eres un pen, ya saben, no lo puedes lograr, no eres como tu hermano. Le decía muchas cosas lastimosas que él sí se las creyó. Y es una persona que tiene más de 50 años y lo sigue creyendo. Y yo recuerdo que cuando platicaba con él era una persona que entraba a un trabajo y renunciaba. Y trabajos muy buenos. Y entraba a otro trabajo y renunciaba. Y yo veía su inteligencia y su capacidad. Y yo decía, es que ¿por qué renuncia? Es que ¿por qué? Y eso que yo lo veía de lejitos, ¿no? O sea, ¿por qué él no lograba conservar ese trabajo? Cuando yo conozco su historia un día así platicando, me doy cuenta que él no solo escuchó esas creencias limitantes de sus papás o de su papá, sino que las adoptó y no las quiso sacar de su vida, las sigue manteniendo. A ver, déjame adivinar. Es esa creencia de que nacimos jodidos, jodidos nos morimos, o algo así. Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia que yo veo en mi caso? Yo creí con esa creencia, no de que soy una tonta, porque creo que jamás me dijeron eso. Lo llegué a escuchar en mi familia, sí, pero hacia mi persona no recuerdo que me lo hayan dicho. Pero nunca tuve un reconocimiento o nunca tuve puedes hacer, oye, qué bien lo hiciste, tú puedes, nunca lo escuché. Es más, a mí el hecho de no poder hablar en público tiene que ver mucho por esa creencia de que yo era incapaz de poder expresar o lo que yo pudiera decir tenía validez o era algo de importancia. Ese era mi temor hasta que yo empecé a alzar mi mano en ese aspecto. La diferencia entre esa persona, como yo veo las cosas,
a la diferencia a lo que yo quise hacer con mi vida es, a mí no se me enseñó, a mí no me dijeron, a mí no me han reconocido, pero no necesito que alguien venga y me diga lo que puedo lograr si yo sé que tengo una capacidad, no tengo limitaciones. Las únicas limitaciones son las de mi mente y mi mente no tiene límites. Entonces, lo que he descubierto es, tú puedes venir del mismo hogar, de las mismas creencias, pero si tú no quieres sobrepasar esos límites, ahí te vas a quedar. Porque creo que también, así como existen las creencias limitantes en el mismo ambiente, la creencia potencializadora no necesitas que alguien más te la diga. Con que tú te conozcas, con que tú sepas quién eres, con que tú te valores, con que tú te reconozcas, tú mismo vas a tener esa creencia potencializadora para lograr todo lo que tú puedas o quieras realizar. Oye, Gaby, una de las ideas limitantes de los antiguos era de que tienes que cargar tu cruz. Ya te casaste con ese hombre, ahora te toca cargar tu cruz. ¿Eso aplicará el día de hoy? ¿Habrán mujeres que todavía sigan con esa idea limitante? Claro. Ahorita, afortunadamente, las redes sociales, en lo que sí, lo positivo que le puedo ver es que tú puedes observar que hay mujeres que sufren maltrato, hay mujeres, sobre todo cuando soy influencer, ¿no? O sea, tienen un maltrato, lo exhiben y dices, ay, no lo permitas, y no, y tú vales mucho, etcétera. Y dices, oye, yo estoy pasando la misma situación, no lo voy a permitir, que es a lo que voy. ¿Cómo puede influir una creencia? Tu familia es de la que, ¿ya te casaste? Disculpen, Fabuladies, por la frase, pero es, ¿ya te casaste? Ya te chingaste. Si tu esposo te pega, te maltrata, pues lo merezco porque pues él es el que me mantiene. Yo no sé trabajar, yo no estudié, tengo mis hijos. O de las que se dedican solo a los hijos y que el marido es el que provee, y entonces me tengo que aguantar todas sus groserías y sus infidelidades y su maltrato. Incluso pudiera ser no maltrato físico, pero pudiera ser un maltrato económico. Económico, emocional, o sea, hay muchas cosas de maltrato que creo que no debemos normalizarlos. El hecho de que te digan, estás gorda, no sirves para nada, todo ese tipo de cosas también es maltrato psicológico. Entonces, sí considero que muchas creencias de ese tipo es, antes de que la mujer trabajara, que nada más se dedicaba al hogar y a los hijos y al marido, era eso, de que tenías que aguantar muchas cosas porque te habían hecho creer que para lo único que servías era para hacer hijos, cuidarlos, hacer de comer y mantener limpia tu casa. Cosa que ahorita ya con que la mujer está estudiando, de que te das cuenta de que ya tenemos más voz, considero que sí ha ayudado más a no dejarnos o seguir manteniendo o seguir conservando esa creencia limitante de que las mujeres solamente servimos para eso, tener hijos, cuidarlos, cuidar de tu hogar y dar de comer. O sea, tienes que mantener unida tu familia, aunque el marido o la pareja te esté dando en la torre. Creo que ahora, cuando las mujeres se ven en esta situación, cuando son mujeres con ideas más actuales, ya optan por soluciones como separarse, por ejemplo. Y pienso que algunas, las circunstancias las llevan a realizar actividades económicas para poder compensar la falta de la aportación económica del esposo. Hay muchas historias donde son mujeres que se quedaron sin nada y poco a poco fueron desarrollando estas actividades y han salido adelante. Realmente creo que en estos casos es cuando tienes un evento donde te lleva al límite y después tienes que tomar esa decisión en la cual tú sí o sí
tienes que salir adelante. Pero ¿qué necesidad hay de llegar a ese punto? Cuando muy bien pudieras tener ese equilibrio o tener esas ideas potencializadoras de decir, yo puedo. O sea, aunque me falte el marido o el hombre o la pareja, yo puedo. O sea, yo puedo buscar un trabajo. Yo puedo emplearme en cualquier cosa. Yo puedo sacar adelante a mi familia. Yo puedo. Tal vez te cueste mucho trabajo al principio. Y también hay que tener esa red de apoyo que en estos momentos son los que te van a ayudar a salir adelante, ya sea familiares o amigos, pero en estas circunstancias o en estos momentos te pueden ayudar. Pero, Fabuladies, si tú estás en este tipo de conflictos, no estás sola, o sea, no eres tú y solo tú. Mira o apóyate a tus familiares o amigos y pide esa ayuda. O a veces hasta de otras mujeres que tal vez ni conozcas, pero son ejemplo de que han salido de esa situación. La cosa es de que sal adelante como puedas y obviamente si te apoyas de tus familiares y seres queridos, pues tal vez sea más fácil que tú puedas salir adelante. Pero no te encasilles en esa idea limitante de aquí ya me casé y aquí me voy a quedar y esto es lo que yo elegí y esto es lo que me toca vivir. Creo que esa es una de las peores ideas limitantes que tenemos las mujeres por causa de nuestros familiares, porque ya sea que te lo inculcó la abuelita, la tía o la mamá. Incluso la sociedad, incluso hasta la televisión, incluso nuestras películas de antaño en blanco y negro, todo eso nos inculcaron. Pudiera ser que hasta las mismas amigas, porque si tú estás en un grupo de amigas donde todas están aguantando a los maridos porque no se pueden deshacer de aquella persona porque es la que les provee todas las comodidades, pues entonces como es lo normal que se usa en mi grupo social, pues yo también me tengo que aguantar. Pues como que no. Sí, claro. Creo que lo importante es siempre pensar qué es lo que tú quieres y también pensar de que lo que tú quieres lograr lo puedes hacer. Solamente tienes que salir también de tu zona de confort y pensar de que no tienes que tolerar actitudes o cosas que no las mereces o que no las necesitas en tu vida solamente por la creencia de que ya me casé, ya me chingué. Y es lo que me tocó vivir. Efectivamente. O así nací y así me moriré. Porque también tiene que ver con cuestiones emocionales o con cuestiones de actitud. Fabuladies, si les está gustando este contenido, si se sienten identificadas, denle like al video, compartan, pero lo más importante, dejen su comentario para que nosotras sepamos que estamos aportando la información necesaria para que todas aprendamos algo o para que todas nos identifiquemos y podamos resolver nuestros problemas o llevar el día a día de la mejor manera. Ahora, yo quiero comentar, creo que de las ideas limitantes que yo pudiera tener, así como tú, conozco mis limitaciones físicas, pero realmente no tengo como una limitante de cosas que yo pueda hacer. Por lo mismo, en el sentido laboral, el día de hoy yo no tengo esa idea de que no puedo hacer otra cosa. Incluso yo les he dicho a muchos de mis compañeros, a muchos de mis colegas, si te ofrecen un trabajo, tú agárralo. Y después averiguas cómo lo vas a hacer. Claro. Pero tú agárralo. O sea, tú no le digas que no. Porque también eso pudiera limitarte en la cuestión laboral, en la cuestión profesional y también se va a ver reflejado en dinero. Entonces, por ejemplo, si a ti te ofrecen, quiero que me diseñes una clínica. Una clínica lleva cierta complejidad
Y si tú dices, pues es que yo nunca he diseñado una clínica, no voy a poder. Pues no, yo diría, o al menos yo así lo practico, ¿ok? ¿Cuándo podemos sentarnos a definir el proyecto para que tú me platiques de tus necesidades y a mí me des tiempo de investigar cuál es la reglamentación, cuáles son las características que tiene que tener esa clínica? Pero nunca voy a decir, no, como no lo sé, como nunca lo he hecho, no lo voy a hacer. No, y así hay muchas cosas que no has hecho. Claro. No todo lo has hecho. Exacto. ¿Y cómo vas a aprender? Entonces, ¿qué hago? Ok, yo ya sé que tengo una cita de trabajo, que el tema principal va a ser una clínica. Y entonces voy a empezar a investigar, a ver qué se necesita, cuáles son los requerimientos, cuáles son las especificaciones, y empiezo a investigar. Si yo sé de alguien que en alguna ocasión ya diseñó una clínica, voy y le pregunto, oye, ¿cuál es tu experiencia? Y así me voy documentando y buscando experiencias de otras personas, y al final me siento con mi cliente y entonces voy resolviendo y desarrollando ese proyecto. Pero si hay algo muy específico, como por ejemplo las instalaciones de una clínica que tiene que tener ciertas características muy específicas, pues entonces contrato o subcontrato a un especialista. O sea, no todo lo voy a hacer yo. Y de esa manera, al final, le voy a entregar a mi cliente un proyecto integral donde van a participar diferentes especialistas, lo que te mencioné, el de las instalaciones, el de las estructuras, y cuando yo entregue mi proyecto a mi cliente, pues él va a sentir que yo resolví todas sus expectativas y todos sus requerimientos, sin saber todo lo que tú tuviste que hacer. Claro, y además yo tengo que tener una noción, más no tengo que conocer absolutamente de todo. Sí, claro. Y quedo bien con mi cliente, cumplo con sus expectativas y pues yo ya salí, digamos, victoriosa. Exacto. Pero nunca dije, no puedo porque no lo sé. Claro. Y yo creo que este tipo de prácticas aplica para todo, tanto como lo del ejercicio, como tú mencionaste en tu experiencia, en la parte profesional, que es lo que estoy comentando ahora, como también en la parte emocional o en la parte espiritual. O sea, decir, no puedo, para mí no es válido. Sí, decir, no puedo ser mejor persona o no puedo dejar de ser enojona. A eso te refieres, ¿no? En la parte emocional, por ejemplo. Yo he escuchado muchas veces, es que estamos jodidas. ¿Qué es eso? No sé. Por ejemplo, ¿no? Ay, mi achaque tal y mi achaque fulano y mi achaque sutano y tal achaque y... Ay, es que estamos jodidas. Para mí eso no es válido. Claro. O sea, no es un comentario que sea agradable para mí, porque yo digo, a ver, ¿por qué esta persona se considera jodida? Aún así, tengas achaques, estás viva. Claro. Tienes tus miembros, tus piernas, tienes tu cerebro, ok, no te funciona tal vez como en tu juventud, pero estás viva. Y esos achaques, probablemente con un tratamiento adecuado, pues ahí los vas a ir sobrellevando. Pero es que estoy jodida. O sea, no es una palabra o una frase que se encuentre en mi vocabulario. ¿Y tú, Gaby, tienes alguna otra idea limitante? Fíjate, Ale, que ya no. De verdad que cuando yo detecto que estoy teniendo una creencia limitante, trabajo en ello, porque soy como tú. O sea, yo, por ejemplo, a veces estoy iniciando X proyecto y digo, no está saliendo como yo quisiera, pero en lugar de decir, ay, ¿sabes qué? Lo voy a descartar. No, es ver, a ver, ¿por qué no está funcionando? ¿Qué tengo que hacer? O voy a hacerlo de otra manera, pero eso se tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque fue algo en lo que yo creí,
o fue algo en lo que yo le puse todas mis ganas o estoy segura que puede funcionar, solamente que no estoy haciendo lo que tal vez tenga que realizar para poder lograrlo. Entonces, cuando yo detecto que tengo de que, ay, no va a funcionar, no. Yo también, como tú, jamás me vas a oír decir, estoy jodida. Te puedo decir, ¿sabes qué? Estoy jodida de la espalda, pero yo tengo que ver cómo le voy a hacer, pero yo lo voy a lograr. O sea, eso es un hecho porque a lo mejor, volvemos a repetir, si tengo una limitación, pero eso a mí no me limita. ¿Ves? Si yo he visto, ¿cuántas personas, Ale, creo que hemos visto que dices, oye, no tiene sus piernas, no tiene sus brazos, ¿cómo es posible que esa persona sea atleta? Y tú ni siquiera puedas ir al gimnasio que estás completa y nada porque dices que te duele el nervio ciático. O sea, no. Entonces, a mí también difícilmente me vas a oír diciendo eso. Ahora, también considero, y creo que lo he mencionado varias veces, las cosas que tú te propongas y por algo sientas que no lo estás logrando como hubieras querido, sí intentarlo de otra manera, pero sí también ver por qué quieres realizar tal cosa. No es lo mismo un proyecto que nadie te ve a un proyecto de que todos te ven y tú quieras hacerlo sabiendo que a lo mejor y tengas cierta condición de que corras un riesgo nada más por el hecho de que los demás, ay sí, Gaby lo intentó y demás. ¿Y a qué voy, Ale? Hablando a través del Spartan, hay una parte donde tienes que cruzar unos aros. Y si tú no puedes, te caes o qué sé yo, caes en agua. Yo tengo un oído perforado y he estado luchando mucho con esto en lo que es el tratamiento. De querer intentarlo, sí lo hubiera hecho. Pero yo sabía que el resultado era el agua. Y yo en ese momento no me puedo dar ese lujo de caerme al agua y buscar una infección y que todo el tiempo que estaba en tratamiento perderlo nada más porque digan los demás o me graben de que Gabriela lo intentó. ¿Ves? Entonces, sí también es ver las cosas por qué las estás haciendo. Creo que aquí lo primordial es que hagas las cosas porque tú te vas a sentir plena, porque tú te vas a sentir bien, no por querer agradar a alguien más, a quien tienes que demostrarle, y yo creo que ya para finalizar desde mi punto de vista, con esto me quedo, al que tienes que agradar, al que tienes que convencer de que vas a lograr tal cosa, es a ti, a nadie más. Que pueda ser ejemplo y alguien más pueda replicar con tu ejemplo, sí, pero la persona que tienes que inspirar es a ti, y a quien tienes que retar es a ti, a nadie más. Me parece muy acertado esta idea con la que terminamos, porque creo que a muchas Fabuladies les va a resonar y también vamos a hacer ese trabajo de conciencia para detectar estas ideas limitantes que tenemos, porque yo pienso que hay algunas que todavía no la hemos detectado. Claro. Y pues eso nos está perjudicando en nuestro desarrollo personal. Un muy buen ejercicio sería invitar a todas las Fabuladies y Fabuli People a hacer ese examen de cuáles son las ideas limitantes que tengo ahorita que no me están permitiendo avanzar. Y en el momento en el que yo las detecte, ver de qué manera las puedo trabajar, pues para tener un mejor desarrollo o un crecimiento personal. Claro, y tal vez ver ejemplos, yo creo que ahí sí puedes no compararte, pero sí ver en las otras personas qué están haciendo, que les está funcionando, que tú puedas adoptar. Porque hay cosas que a lo mejor no se te habían ocurrido y al momento de estar observándote y observando, te vas a dar cuenta que a lo mejor hay otras maneras de realizar las cosas para llegar al mismo objetivo. Y bueno, creo que este ha sido un tema que puede dar para mucho. Sin embargo, me siento muy satisfecha de lo que platicamos y creo que también podemos aplicar en lo que tú mencionas, Ale, el mindfulness. Creo que por ahí podríamos empezar e ir anotando, porque recuerden que también, bueno, no a todas las personas le funcionan, ¿no? Pero a veces lo que no anotamos es difícil que lo podamos evaluar posteriormente. Bueno, Fabuladies, si tienen algún comentario, como ya les dije, por favor pónganlo en los comentarios. Digan todo lo que piensan, si no les gustó. Y si tienen esas ideas limitantes, ¿qué tal si otra persona se siente identificada con tu idea limitante y tiene una manera mejor de cómo resolverlo?
Gracias por acompañarnos, Fabuli People. Les esperamos en el siguiente episodio. No olviden compartir nuestro video y recuerden que tenemos presencia en TikTok, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Y ahora la fabulifrase de esta semana, que creo que es una fabulifrase que nos puede ayudar todos los días. Elimina las creencias que limitan tu grandeza. Puedes estar muy cerca del éxito y potencializa aquello que te hace florecer y ser feliz. Nos vemos, Fabuladies. Bye bye. Adiós, adiós.